Hola, ¿cómo están? Bu- Espero que puedan escucharme bien. Buenas tardes, Melanie Kirby, perfectamente te escuchamos. Muchas gracias por estar esta tarde de sábado con nosotros. Y bueno, decir que eres de la Universidad del Estado de Washington, en Estados Unidos, y vas a compartir con nosotros un poquito pues, todo lo que habéis hecho allí y todos los trabajos que realizaste tanto en Estados Unidos como en Paraguay, ¿verdad? Pues sin más dilación, nos vas comentando. Qué bueno, sí, pues la realidad es que hay una frase en inglés que se dice que estamos con algunos sombreros. Entonces, tengo mi parte de investigadora y estudiante con el Washington State University y también soy un técnica de extensión agrícola con Institute de American Indian Arts en Santa Fe, en Nuevo México, es mi estado original. Y también tengo mi finca que se llama Zia Queen Bees. Y entonces, esta presentación es como una mezcla de todo eso y como yo empecé de trabajar con abejas en Paraguay. Y entonces voy a compartir mi pantalla aquí y espero que todo salga bien. Muchas gracias a los técnicos por ayudarme y también al comité que me invitaron a compartir con voces hoy. Espero que puedan verlo. Y bueno, entonces soy Melanie Margarita Kirby y a mí me gusta decir a la gente que yo soy una estudiante por la vida de la apicultura, ¿no? Porque cada poca, cada año, cada colmena es muy distinto, tiene su personalidad y también los apicultores tienen su personalidad. Y entonces para mí es un trabajo muy humilde y me encanta de aprender de toda parte del mundo cómo la gente cercan las abejas. Entonces, un poco sobre mi vida profesional. Mi especialidad es de criar reinas, ya casi 24 años haciendo eso. Y soy una investigadora, a mí me encanta más de trabajar en el campo y también en los apiarios con los apicultores mismos y haciendo programas de criar, pero también de averiguar y de observar cómo manejan abejas y cómo se intersectan con o integran con el ambiental. Y lo siento por mi español porque algunas veces estoy pensando en Spanglish, entonces en inglés y español. Y, um, y entonces muchísimas gracias por su paciencia. Sí, sí, estoy un poco más detrás de hablar. Y bueno, pues aquí es un video sobre mi vida, es 3 minutos, pero es más fácil de compartir eso en vez de charlar por tanto tiempo sobre mi historia. He recorrido muchos caminos en las noches más oscuras, sirviendo de chofer a los seres del dulce luz de las estrellas. Migra con ellas, como una pastora vagando con mi rebaño de parteras aladas, como seguidora de la floración, un autoproclamada nómada de néctar. Me presentaron a esta ciencia artística de la apicultura hace 2 décadas como voluntaria de Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, colaborando con campesinos en América Sur. Las abejas cautivan mi mente curiosa y trabajar en una oficina al aire libre, hecha de aire fresco, flores y libertad, levantando mi alma. Mi viaje nómada como apicultora me ha llevado lejos de donde podría haber imaginado, venido de una humilde casa en el sur de Nuevo México, en Tortugas Pueblo, una comunidad de indígenas Tiwa y Apache. Mi gerencia es un mosaico de recuerdos celulares influenciados por mis antepasados que me inculcaron una reverencia profunda por el lugar y el propósito y para perseguir actos de servicio comunitario. Así que elegí convertirme en apicultora, ya que quería seguir aprendiendo de la madre naturaleza y del padre tiempo. Como agricultora, comparto las voces de preocupación de los apicultores y la necesidad de adaptación
e innovación para cumplir con nuestra dedicación a la producción local y mundial de alimentos. Compartiendo sus desafíos, me animé a regresar a la academia para ayudar a cuantificar sus observaciones y abogar por la conservación de los polinizadores. Las abejas melíferas son como algunos de nosotros y nuestros antepasados, inmigrantes a este país estadounidenses. Se han adaptado y son como la columna vertebral de la agricultura. Hay arquetipos como semillas, como razas en humanos, y estos arquetipos llevan historias genéticas que contienen su propia existencia y recuerdos de la creación, porque dentro cada uno tienen el poder de nutrir y adaptarse y la magnificencia de crear vida. Nos conectan con nuestros orígenes como compañeras, seres de luz. Esta magnificencia es seductora y me inspira a encontrar y conectar con las abejas y sus guardianes de todo el mundo. Siento un llamado a amplificar sus historias y a nutrir nuestros paisajes lo mejor que puedo. Las abejas están ahí para guiarnos, nosotros, tú y yo, un nómada de néctar, persiguiendo flores y siguiendo la luz de las estrellas líquidas, conocido como miel del flora a sabor. Bueno, eso es mi historia en 3 minutos por ahí. Y como les conté, bueno, yo empecé como una voluntaria de Cuerpo de Paz. Es un servicio técnico de Estados Unidos. Se dura 2 años y 3 meses por ahí porque hay 3 meses de entrenamiento. Entonces, eso fue mi convocación de ese entrenamiento, haciendo una barba de abejas con abejas agresivas ahí en Paraguay. Y voy a explicar un poco más sobre los genéticos ahí en Paraguay. Tenía pajitas, no sé cómo se dice en otras palabras, para chupar como un bebida o algo, para respirar. Entonces lo puse en otro abejita ahí arriba para que no se vea tan raro. Y ese fue de ese programa de Peace Corps, eso se llama Paseo de Cuerpo, o Cuerpo de Paz, lo siento. También yo hice algunos servicios también con USAID, con un programa que se llama Farmer to Farmer, como agricultor a agricultor. Y ahí es una foto donde yo estoy enseñando cómo hacer productos apícolas con cera en Jamaica. También yo hice algunas investigaciones. Aquí es mi compañero, 2 años pasado, ahí en el estado, bueno, en mi estado de Nuevo México, con la Universidad de Nuevo México. Hicimos una investigación sobre ese flor, orégano de la sierra, que es nativo aquí en las montañas rocosas aquí en Nuevo México. Y estuvimos investigando cómo es ese néctar, porque tiene mucho timol y carbacol, también tiene algunos otros químicos naturales que son como medicamentos para las abejas y otros polinizadores. Aquí es un poco un mapa donde las abejas me llevaron y seguro que parece muy, ¿cómo se dice? Crazy, se dice en inglés, un poco por ahí, por allá, pero para mí es un ejemplo donde las abejas son parte de cada y pueden llevarnos a ver para saber más sobre las cosas que son paralelos o también muy distintos. Pero hay desafíos que todos los apicultores están experimentando, entonces hay cosas que nosotros podemos hacer juntos. Y me faltaba poner uno a Italia también, me fui algunas veces a Italia. Y también año pasado, antes de la pandemia, yo estaba viviendo en Andalucía, cerca de Córdoba, y trabajando un poco con COAG ahí en el sur de su país. Pero voy a empezar a platicar un poco más sobre el sur de las Américas, en América Sur, en Paraguay, donde yo empecé a trabajar como apicultora. Entonces, Paraguay, por la mapa lo puedes ver, es el corazón de la América Sur, está el centro casi. No tiene costa grande, sí tiene un río Paraná, pero es
Paraguay y también Bolivia son los dos países ahí adentro de América Sur que no tiene un costa. Entonces, la cultura ahí es un poco más cerrado y también un poco más, ¿cómo te voy a decir? Son un poco más detrás del progreso, pero están progresando mucho. Pero, por ejemplo, en comparación con Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, es un poco diferente ahí. Es como, en inglés nosotros decimos como pesando en un tiempo más antiguo. En Paraguay son conocidos por su vida silvestre, tienen más de 700 especies de aves, también 478 especies de escarabajos y 227 especies de escarabajos polinizadores específicamente, 7 especies de murciélagos y 15 colibríes. No sé si ustedes usan la palabra, aquí en Nuevo México nosotros usan la palabra de picaflor, de hummingbird, y también tienen 500 distintos tipos de moscas y 171 de mariposas. El pasaje de Paraguay es muy distinto también. Por el norte oeste es más seco, se llama el Chaco. Y en comparación, por ejemplo, en Nuevo México o en Estados Unidos es como Arizona un poco. Y también por el otro parte de Paraguay, por el sur este, es más húmedo, es más como subtropical. Y yo vivía en un lugar que se llama Caimil, en el lugar de Guairá, que está por acá. No sé si puede ver mi flecha por aquí. Bueno, Paraguay, su frase del gobierno de su país es paz y justicia. Ellos vivieron abajo de un dictador por muchos años. Entonces, cuando yo estaba sirviendo ahí en mi servicio de cuerpo de paz, fue en 1997 hasta 99. Y en esa época, ya porque es casi un cuarto siglo atrás de mi vida, en esa época ellos ya tuvieron como 30 años de democracia, pero todavía yo podría ver que la gente estaba muy tímido de usar su voz y como si se reclamar su vida propia. Todavía ellos tenían un poco de miedo de esa historia del dictador. Pero como todas cosas, cambio se viene, pero viene poco a poco algunas veces, ¿no? Pero ellos son conocidos por las cataratas de Iguazú, también por sus bailes con jaras encima de su cabeza, también por los indígenas y tienen más de grupos, tribus, pero el guaraní son el grupo que yo estaba trabajando con ellos. Entonces, como yo nací y creció aquí en Nuevo México, donde nosotros hablamos inglés y español o spanglish, mi español mejoraba más mejor cuando yo estaba viviendo con ellos, porque en el capital y en las ciudades usaban español, pero en el campo, donde yo estaba viviendo, hablan guaraní o una mezcla que se llama yopara. Ellos toman mucha tereré y también mate, no sé si conocen eso, es el bebida nacional de Uruguay, Chile, Argentina y Brasil y también Paraguay. Es muy famoso ahí. El mate es con una hierba que se toman con agua caliente, pero Paraguay es un país muy distinto que también ellos toman eso con agua frío porque es muy caluroso en el verano y ponen mucho que se llama yuyos o como hierbas que tiene más sabor como cedrón, menta y todo eso. Y tiene una historia muy bonita de todas esas hierbas medicinales y cualquier persona que si tenías un dolor o algo, ellos ya saben la mezcla para poner en tu tereré para tomar. Y es una bebida que comparten con sus vecinos, con su familia, entonces se pasan esa copa o esa taza y beben juntos. Y bueno, si hablas a otros países, ellos piensan que el tereré no es buena forma, pero en Paraguay es parte de su cultura. Y la razón que ellos beban ese frío es porque había una guerra antiguamente que se llamaba el Alianza Triple. Y en ese momento
ellos no podrían a encender fuegos ahí en el campo porque no querían que sus enemigos saben dónde están. Entonces empezaron de beber tereré con agua fría. Y la cosa, para mí es una cosa muy de nostalgia porque yo bebía mucha tereré con toda la gente, es muy común en cada lugar. Aquí es mi pueblita donde yo vivía ahí por 2 años. Mi mejor amiga se llamaba Juanita. En esa foto ella tenía 13 años y ya yo pienso que ella ya tiene casi 40 años. Pero estos cerritos ahí atrás se llaman cerros de Ubuturuzú, que significa el viento que baja del monte. Y para mí me encantaba eso porque donde yo vivo aquí en Nuevo México hay muchas montañas, estamos con las montañas rocosas y entonces a mí me gustaba estar donde hay elevación y un cambio de altitud. Había mucha deforestación porque la gente estaba ganando mucho dinero por azúcar de caña y entonces ellos estaban deforestando. Entonces mi trabajo fue después de otros voluntarios también que estaban trabajando con agroforestía y yo fui como una apicultora para enseñar un poco más cómo ellos pueden tener un poco de diversidad de su terreno. Aquí hay otras fotos. Tenía buey ahí, ahí está cosechando la caña, lo puedes ver aquí atrás. Y también tenía algunos monos, pero fueron muy raros de encontrarlos porque había mucho de deforestación. Otras fotos de mi pueblita. Nosotros no tuvimos coche ni autobús. Ese que lo puede ver por acá es por los bueyes que están pasando ahí. Una vez yo hice un proyecto con una otra voluntaria y nosotros ganamos como premio a llevar nuestra comité de mujeres al capital. Y esa fue una aquí que se llama Arcadia y ella nunca se fue al capital. Entonces nosotros llevamos como 30 mujeres ahí y el autobús que tenía a venir a recoger nosotros, tenía a cortar árboles para entrar porque no había paso por un autobús. También nosotros no tuvimos agua corriente ahí, solo un pozo. Y después, cuando yo tenía tiempo a regresar en 2003, yo vivía que ellos ya tienen agua corriente y también tiene electricidad un poco más también. El foto abajo, ese fue mi familia. Atrás no puede ver muy bien, pero eso es Epifanio, mi papá adoptivo ahí. Y él fue un gran apicultor ahí en Paraguay. Eso es su hijo José. Y esa perra fue mía. Fue de otro voluntario y cuando ellos salieron, pues ella ya estaba conmigo. Y se llama Joy Joy. Y Joy Joy en guaraní significa, pienso que se dice el hipo, cuando no puedes respirar muy bien. Y es porque el voluntario le encontré en una estación de camiones y ella tenía mucho hipo. Y bueno, la apicultura ahí en Paraguay es muy interesante porque hay algunos tipos de abejas, ¿no? Entonces hay apis mellifera, que voy a explicar un poco más, pero llegaron ahí cuando los españoles vinieron, ¿sí? Y esos genéticos que trajeron fueron ibéricas, por lo menos, pero otros tipos también después de algunos años. Y en 1950, uno por ahí, el doctor Kerr trajo algunos de África. Y él estaba pensando de hacer como una mezcla de esos genéticos para que las abejas puedan producir un poco más en las junglas, en esa zona subtropical de Brasil y también de otra parte de las Américas. Pero escaparon, sí, y voy a explicar un poco más eso. Pero eso cambió la calidad de los genéticos. Son demasiado bravas, pero son muy productivas. Entonces, sí son un buen tipo de abeja, pero su manejo muy distinto.
También tenía uno melipona, esa abeja que no tiene agujón, es aquí arriba, y yo hice proyectos con los niños ahí, porque ellos siempre estaban escalando árboles o abajo por la jungla, tenía un tronco, ellos van a verlos. Y la miel de ese tipo de abeja, que sea, ellos le llamaban en guaraní YTI, fue muy medicinal. Entonces ellos pudieron a vender ese miel por más dinero del miel de abeja melífera. Y la cosa un poco más débil fue que cuando ellos le encontraron, bueno, pues destruyan porque quieren todo miel y ya está. Entonces yo hice un proyecto con los niños porque no pueden picar, ¿sí? Y entonces nosotros hicimos trasiegos donde llevamos ese panales que son más como panqueque, como una torta, ¿no? Niveles de torta o pastel. Y pusimos eso ahí en una cajita y con botellas plásticas cortamos una ventana para poner enfrente. Y entonces, cuando ya está cargando, ellos podrían ver que ya está llena y abren la tapa arriba y sacan una copa. Aparece como una cerrita, una copa de serra y cosecharon como así. También abajo hay trigona, sninipis. Eso es un tipo que pueden encontrar en Brasil y también en otras partes de América Sur, en Paraguay. Y ellos no producen miel tanto y también ellos se mordan un poco. No duelen mucho, pero fue una otra cosa de manejar. Entonces la gente ahí le gustaba en ese de melipona y también de melífera. Aquí hay algunas fotos y lo siento porque como ese fue en el fines años de las 90, fue pre-digital, entonces no tengo fotos muy lindas de esa parte, pero lo puedes ver que hay la jungla, hay muchos árboles de coco, de palma, también muchas abejas silvestres o ferales que están muy, ¿cómo se dice? Viviendo sin manejo. Y entonces nosotros hicimos mucho trasiego. Los apicultores ahí, como no tuvieron mucho cosas mecánicos como serruchas y todo eso, todo fue a mano. Entonces, nosotros construimos cada cosa, las cajas, nuestras velas, también nuestros alhumedores. Y como había abejas muy agresivas ahí, nosotros usamos contenedores de café o que se llama nido, de leche seca o deshidrada, y hicimos alhumedores de eso. Pusimos ¿cómo se dice? Como barbacoa ahí afuera con mucho humo antes de empezar, porque las abejas ahí seguro que van a perseguir. Una vez en esa foto mismo, aquí a la derecha, o a mi izquierda, lo siento, el que a mí me recuerdo ese visita, porque nosotros, antes de empezar, ellos están llevando su vaca, poniendo sus gallinas y todo eso adentro para que no había problema con las abejas. Y olvidamos un gallo que estaba en un marquito, no sé cómo se dice, de A-frame, se dice en inglés. Y después de trabajar las abejas, nos fuimos a la casa, que es lejos, seguro, pero nos fuimos a la casa y la ama de la casa estaba, ¡ay, el gallo! Entonces nos fuimos a verlo y no sé cómo se dice, su corona ahí arriba estaba blanco, llenita con agujón de las abejas, pero estaba viviendo y estaba ahí. Y yo les dijeron, bueno, yo les preguntaron, ¿y qué va a pasar con el gallo? Y ellos me dijeron, pues vamos a ver, no sé si va a vivir, no sé qué. Y el gallo estaba como, ¿cómo se dice? Como en el lado, estaba ahí, pero no estaba moviendo mucho, pero estaba viviendo. Y entonces la próxima día, ellos me invitaron para comer sopa de gallo. Y entonces nosotros le comemos. Y yo tenía un poco, ¿cómo se dice? Vergüenza porque, bueno, yo sentía un poco culpada de que se falló por mi culpa, pero ellos me dijeron que no, estaba bien y que, ellos le mataron porque no estaba moviendo, pero estaba viviendo. Entonces, y también el sopa fue riquísimo.
Y bueno, pues la historia de Dr. Kerr, entonces, ustedes pues, seguro que ya están conocidos con esa historia, pero él es un brasilero, un ingeniero agrónomo que trajo abejas de África para cruzar y ver que si hay un tipo que pueden avanzar ahí en América Sur. Pero hay historias que dicen que fue un otro técnico, o fue un visitante, o fue un otro agricultor que estaba cruzando por ahí en el apiario y había rejillas exudadoras por la entrada, ¿no? Y había él vi mucho polen y estaba pensando, voy a hacer un favor a ese apicultor y voy a sacar las rejillas. Pues ya aquí estamos, escaparon y cruzaron y adaptaron y hibridizaron también hasta ya aquí en Estados Unidos. Y entonces se dice que llegaron en México en 86, también en Texas en las 90 y en California en 94. Pero cuando yo estaba hablando con apicultores en Arizona, ellos me dijeron que ya en 83 por ahí, ellos piensan que está cambiando porque había enjambres por los árboles, por el río y todo eso, y ellos seguro, como los brasileros, estaban asustados porque toda la apicultura va a cambiar con ese tipo de abeja que es muy agresiva, ¿no? Pero ahora, si lo hablas con ese apicultores ahí en Arizona, ellos le encantan su abeja agresiva. Le encantan eso porque son muy resistentes y es muy interesante para ver eso. También las abejas africanizadas ya están por otras partes del sur de Estados Unidos. También están en mi estado, lo puedes ver aquí a la otra mapa. Mi estado aquí es aquí como un sándwich, el carne adentro de un sándwich aquí dentro de Arizona y Texas. Arriba de nosotros es Colorado. Y tenemos las rocosas, las montañas rocosas. Entonces, se paja o como se dice, es como un stop para ese tipo de abeja, porque ese tipo de abeja es de lugares tropicales, entonces no pueden endurar en lugares donde hay nieve, y nosotros tenemos mucho nieve aquí arriba. Eso es un parte de la historia de agricultura en Estados Unidos, entonces vamos a mover ya al norte un poco más. Siempre, bueno, siempre antes de algunos años y atrás, están diciendo que las abejas melíferas fueron emigrantes. Pero un fósil se descubrió ahí en Nevada, en nuestro estado de Nevada, que significa que ya estaban aquí antes de llegaron los españoles y otros europeos. Y para mí eso es algo muy interesante porque como yo soy indígena o una mestiza, y también yo tengo genéticos de Irlanda, de Francia, mi apellido es de Irlanda. Y entonces como yo soy de aquí, de Estados Unidos, como todos nosotros somos un mezclado, um, es muy interesante porque para mí las abejas entonces son reintroducidos. Entonces hay que preguntar quiénes son las abejas y también quiénes son los apicultores, ¿no? Y ustedes ya saben eso, pero para explicar para algunos que no están muy conocidos a la apicultura, aquí es una mapa, ¿sí? Ustedes tienen mucha ecotipo de cada lugar, de cada región. Y para nosotros en Estados Unidos no tenemos eso, no tenemos esa historia de los ecotipos, porque como había pero había un cataclismo climático se llama Ice Age, ¿no? Una poca de nieve o algo como así, que desaparecieron como caballos también y después reintroducieron. Y entonces, como ahora, como muchas cosas son industrial, el movimiento de las abejas en Estados Unidos es como la gente, es una mezcla. Entonces, nosotros no tenemos distintos ecotipos todavía.
Aquí está una mapa, entonces, de dónde vinieron o las abejas endémicas y cuando reintroducieron, no trajeron todo, pero algunos, ¿no? Entonces hay leústica, hay caucásica, hay cárnica y también hay melífera. Aquí es un chart, se dice en inglés, una lista que tiene algunos cuando llegaron ese ecotipo aquí en Estados Unidos. Um, y ese de Rusia no es un ecotipo, es una mezcla, pero ellos trajeron un poco de esa mezcla en 1997, un laboratorio ahí en Luisiana. Y como yo estoy terminando mis estudios con el laboratorio de apicultura en Washington State University, ellos tienen un programa de importación de semen porque hay una regla por todo, bueno, por nuestro gobierno que empezó en 1920, cuando había ese plaga que se afecta a su tráquea, ¿sí? Entonces, ellos cerraron la frontera para traer abejas. Entonces, ninguna persona aquí en Estados Unidos puede traer otras abejas, pero algunos laboratorios sí pueden traer semen y con inseminación instrumental pueden cruzar atrás y tener como 97% de pura del origen de ese genético. ¿Sí? Entonces, el laboratorio ahí en Washington State University está haciendo eso para traer abejas, ecotipos que ya tienen resistencia a varroa y todo eso, y también para ¿cómo se dice? Reamplificar las piscinas de genéticos para abejas americanas, porque cuando ellos cerraron la frontera, después de mucho tiempo, y lo voy a ver en la próxima pantalla, que los genéticos estaban colapsando un poco aquí en Estados Unidos. Y como lo veas, nuestro país aquí en Estados Unidos es grandote, es muy, muy larga y es muy diferente. Como España, como cuando yo estaba viviendo ahí año pasado, el sur es muy distinto del norte y el este del oeste, ¿sí? Y cada región tiene su propia cultura y también su propia comida y todo eso. A mí me encanta de comer, por eso a mí me gusta la polinización, ¿no? Pero con esa mapa lo puedes ver. Y aquí mismo hay de las rocosas que vienen de Canadá también y se van, ya está a mi estado aquí, en Nuevo México. Y entonces por el oeste, porque nuestro terreno es muy granelada, se dice que hay diferentes zonas y todo eso. Todas las ciudades y las cosas son muy a larga distancia. Pero aquí en el este, donde llegaron muchos de los peregrinos y todo eso, es muy concentrado. Las ciudades muy concentrado, hay más población, porque llegaron muchos de inicial ahí. Pero por acá hay más espacio. Pero como lo puedes ver, ese terreno se cambia de suelo, de clima y de todo eso. Entonces, para nosotros, como no tenemos ecotipos que son muy distintos en cada región y estamos cruzando, lo puedes ver por la mapa, estamos cruzando por aquí, por allá, para eventos para polinizar de almendras, de naranja, de fresas, de manzana, de todo tipo de cosas. Entonces las abejas no son muy distintas. Y lo puedes ver, los apicultores migratorios, esa foto aquí a medio es donde de uno de mis maestres, a mí me gusta llamarle, y de Florida. Él fue un migratorio o transhumancia, ustedes usan esa palabra, de sus abejas de Wisconsin, que es en el norte, al Florida. Y entonces él le gustaba pasar el invierno en Florida, donde está más agradable y hay cítrico y todo eso. Y después, cuando ya está muy caluroso ahí en abril, mayo, él se lleva sus abejas otra vez a Wisconsin, donde es más de bosque y todo eso. Y lo puedes ver de aquí arriba, es de las almendras que está
floreciendo ahora mismo, están terminando ya. Y mi pareja de mi granja ya está ahí en California con algunas de nuestras abejas. Nosotros hacemos un poco de polinización, pero la cosa más que nosotros gustamos de hacer ahí es que como criadores de reinas, nosotros hacemos como intercambios de genéticos con otros productores que producen reinas ahí. Y ahora aquí en México, anteayer tuvimos una tormenta de nieve otra vez, pero en California hay un poco de lluvia, pero ellos empiezan su época un poco más adelante de nosotros aquí en Nuevo México. Y entonces, la otra cosa en la vida, también en España, también en otros países, esa industrialización de agricultura afectó la apicultura también. Y entonces, ese mapa es un poco, ¿cómo se dice? Un poco viejo porque es de 1996, pero significa donde hay una cantidad de productores de reinas en el norte de California, aquí al oeste, aquí arriba. Ese abajo no existe más, porque cuando llegaron las abejas africanizadas, y aquí es las cosas, entonces las abejas encontraron las montañas, fueron al oeste y fueron al este, por el sur. Y entonces, esos aquí en el sur de California cambiaron a hacer inseminación instrumental, pero también algunos ya no, ya está como si se, cuando ya están viejos y no sigan a trabajar. Me olvidé, retired se dice en inglés, me olvidé la palabra, lo siento. Y también hay otra concentración aquí en el sureste de Estados Unidos, como Florida, Georgia, Alabama, Arkansas, Luisiana, un poco de Texas. Pero su manejo es muy diferente porque como hay abejas agresivas, ellos necesitan pasar muchas inspecciones y todo eso. Pero esos son los lugares más concentrados. Hay otros productores por casi cada estado, pero son pequeños productores. Como yo soy una pequeña productora, pero hay más ahora, porque la gente está ya pensando cómo es que podemos ayudar a nuestras abejas y asegurar que tenemos los ecotipos que necesitamos, porque ningún tipo de abeja va a servir todo el mundo. Entonces, aquí está un poco papeles que salieron en 2014. Y ese fue de investigaciones ahí en Europa. Entonces, algunos pues en que ya están conocidos con eso. Pero significa que cuando hay ecotipos, son muy adaptivos a su región y que ellos pueden producir un poco más porque ya están acostumbradas en ese lugar. Las abejas son como semillas. Estoy mirando a la derecha porque mi hijo está aquí haciendo ruido atrás de mí, lo siento. Pero a mí me gusta decir que buscando reinas o abejas que sirven para un lugar propio es como encontrar una aguja en el pasto, un monte de pasto, y es muy difícil. Hay mucho detalle y dura mucho tiempo de descubrir eso y para mantenerlo. Y entonces voy ahora a explicar un poco sobre mi programa de criar reinas aquí en Nuevo México. Nuevo México es muy distinto porque es donde encuentra las montañas, los planos y también desierto. Entonces tenemos una mezcla de climas aquí. Pero para mí las abejas son como semillas y cada nosotros son como una semilla también. Tenemos nuestra historia de genéticos, de experiencias, y nuestros genéticos adaptan a cada experiencia, ¿no? Y también hay ese de genéticos y también de epigenéticos, donde encuentran los genéticos en un ambiental y son como
formados juntos, ¿no? Eso atrás es un apiario de núcleos ahí de Washington State University. Para mí, mi programa es más de selección de la longevidad. Entonces, es como una paraguas que es un característico que es que puede incluir otras características. Entonces, para mí, si yo puedo ver mis colmenas durante tiempo, yo puedo ver si tiene resistencia, si son higiénicos, si tienen resistencia a plagas, de enfermedades, si pueden producir miel bien, si pueden invernar bien y si quedan dulzuras o muy tranquilas o como sea. Para nosotros aquí en Estados Unidos eso es un poco raro, porque los apicultores que crían reinas que son muy grandes, los comerciales grandes, ellos no tienen tiempo de elegir sus criadores. Entonces compran de otras empresas o de laboratorios y todo esto, pero ellos quieren que las abejas producen. Y como ese mapa antes que algunos de esos, la concentración son en California y en el suroeste de Estados Unidos, la clima ahí es muy diferente. Entonces, si ellos están eligiendo sus criadores siempre de la misma, entonces se dice en inglés una piscina de genéticos, no sé si es igual en español, pero ese genéticos en total empieza de colapsar. Y entonces, para mí es muy importante de ver mis abejas y las colmenas en climas diferentes y para hacer como un examen que la naturaleza y el tiempo puede elegir cuáles son mejor. Aquí es una foto de donde yo vive, aquí en Nuevo México. Lo puedes ver que es desierto aquí al sur y hay montañas ahí arriba. Y nosotros somos en 2.500 metros de altura. Y eso no es al punto, eso es por acá, donde yo tengo mis abejas. Um, el punto tiene más altura de eso. Y aquí abajo es como 1.500 metros de altura. Entonces, en una hora de viaje lo puedes encontrar desierto, después cañones y después mesas y después a lugares alpinos. Entonces lo puedo ver por aquí. Aquí está donde queda mi granjita de abejas aquí. Esa foto de las montañas son lo mismo que está atrás de ese árbol aquí. Tenemos vegas con mucho trébol y flores silvestres. Y ahí abajo, eso es más como el desierto. Eso no es el Río Grande, pero es un canal, una sequía, nosotros se llaman eso, que está usando para los árboles aquí, que son de manzana. Aquí está un poco foto del webpage de mi finca que se llama Zia Queen Bee. Zia significa ese símbolo del sol. Es también adoptivo de un tribu aquí en Nuevo México. Nosotros tenemos más de 19 tribus distintos aquí en esta zona. Y le llamamos, bueno, en comparación con otros estados, nosotros somos muy distintos porque tenemos una historia muy larga que no olvidamos. Otros estados son un poco más americano con su fútbol y todo eso, pero aquí mismo, fútbol americano, aquí mismo nosotros tenemos una cultura muy importante de los indígenas y de los españoles y también de otros urbanos. Entonces es un lugar con triple culturas. Pero el símbolo del sol de ese tribu significa, a mí me encanta eso mucho porque significa un símbolo también de la vida. Cada rayo significa algo. Entonces, de arriba significa dirección, este, norte, sur, oeste. A otro lado es de las épocas, primavera, verano, otoño y invierno. Por abajo es estaciones de
de día, entonces la puesta del sol, día, ¿cómo se dice eso? Cuando está saliendo el sol. Y también de noche, sí. Y la otra, la última, los últimos rayos, significa de la vida, de infancia, adolescencia, de adulto y también de anciano. Entonces es un símbolo que se incluye todo de la vida. Y lo puedes ver aquí a la derecha, algunos de mis colmenas, ahí arriba de las montañas, abajo de nieve. Para nosotros, a mí me gusta esto porque es como una heladera, ¿no? Congeladera que puede no enfriarlos, pero está insulándoles y nosotros podemos ver si pueden invernar bien. Entonces, para mí, hay un siglo, cuando yo estoy criando reinas, que siempre revuelva sobre 3 temas muy importantes. Calidad de genéticos, que estamos en propagación muy humilde, y también una gestión consciente. Por la gente que no saben cómo hacer un translarve, para nosotros es para mover un larva de una edad muy específica. Están flotando ahí arriba de un poco de jalea real y después estamos poniendo en una colmena que no tiene reina o tiene reina, pero la reina está abajo y entonces ponen sus capullos aquí y nosotros ya llevamos y pusimos en un núcleo y nosotros le gustamos a dejarlo por lo menos un mes, pero eso es un proceso muy distinto también, porque de los grandes productores, ellos solamente esperan como una semana en vez de 3 semanas. Y entonces eso es una cosa muy, ¿cómo te voy a decir? No tan bueno aquí en Estados Unidos, porque el énfasis es más por cantidad en vez de calidad. Y ese no sirve bien en el gran dibujo del proceso, ¿no? Porque si tiene una reina como una fruta y lo saques antes que está madura y lo mandes a otro lugar y ya quieres introducirla en otro lugar, esa colmena que va a recibirla, ellos saben que no está madura. Y entonces es un siglo de mal calidad. Pero está cambiando ahora. Está cambiando poco a poco porque la gente está ya entendiendo que toda cosa está interconectando. Si quieres saber un poco más sobre la translarva, hay un video aquí por YouTube, como media hora, donde yo estoy enseñando esto. Aquí hay algunos libros que nosotros usamos aquí en Estados Unidos sobre la crianza de reinas. Ese aquí que se llama In Her Majesty's Chambers, en la sala de la reina, ese tiene por el web y es gratis. Un poco voy a terminar aquí en un poco pantallas, pero estoy cumpliendo mi investigación para mi tesis aquí con Washington State University, con el Shepherd Honeybee Lab. Ahí se llama el Palus. Entonces ese clima ahí es más como de Tuscany, de Toscano en Italia, es donde ellos cultivan mucha alfrecho y todo eso. Bueno, como yo ya les contaron cómo están las cosas aquí en Estados Unidos y también los apicultores están perdiendo sus colmenas por muchas razones, pero está creciendo eso. Y entonces mi proyecto, y eso es en inglés, lo siento, yo quería traducirlo para ustedes, pero no lo vi, que me faltaba de hacerlo. Pero es que estamos ¿cómo se dice? Estamos perdiendo colmenas. Y entonces, ¿cómo es que podemos mejorar la situación? Y también para mejorarlo en un sistema más sostenible. Entonces, eso es un apiario de núcleos. Eso es en California, en las montañas Santa Cruz. Entonces, San Francisco es por el norte y para el sur es Santa Cruz
y eso es por la costa. Y eso es uno de mis colaboradores. Nosotros trabajamos juntos para criar reinas. Y eso es, lo siento, paquetes de abejas. Eso es un amigo mío que se llama Rigo Guizar. Su familia tiene abejas ahí en Washington, pero él también es el técnico para Washington State University. Cada año la universidad está comprando abejas de California para hacer sus investigaciones. Entonces hay que criarlos, hay que marcarlos. Aquí con ese programa de genéticos específicas en Washington State University, nosotros le marcamos las reinas con distintos etiquetes. Y con eso en su mente es como pensamos de hacer una investigación de, Buenas, parece ser que tenemos unos pequeños problemas de conexión con la conexión de Melanie. A ver si la recuperamos para poder acabar esta charla. Mientras tanto, bueno, pues disculpad las molestias, estas son las cosas del directo y nada, unos segunditos a ver si podemos recuperar la conexión. Disculpen. ¿La tenemos? Sí. ¿Melanie? Espero que sí, estoy aquí. Hola, hola de nuevo. Lo ya siento. te escuchamos. No sé qué pasó. Estoy cargando mi computadora y después te quedaste cerró. sin batería. Bueno, no pasa nada, eso son las cosas de la técnica. Claro, bueno, voy a terminar aquí mismo, pero un poco más sobre, si lo puedes ver. Ok, qué bueno. Y entonces, con ese etiquete, nosotros estuvimos pensando cómo podemos aprender un poco más sobre el manejo y también el comportamiento de las reinas cuando se van a fecundarse y también de los áganos. Entonces, Carl von Frisch, eso es en inglés, pero significa que la vida de la abeja es como un pozo mágica, que la más que lo sacas, la más que llena de agua, porque hay más que aprender, ¿no? Y entonces el objetivo, claro, claro. Exacto, exacto. Entonces, el objetivo es para ver si hay diferencias observables que podemos ver de su comportamiento y para ver si si podemos hacer como recomendaciones a los apicultores profesionales, a los productores de las reinas, para que ellos puedan producir y criar sus reinas más ¿cómo se dice? Integrado con la clima en su zona específica. Entonces aquí está, nosotros hicimos un intercambio también con Washington State University, pero con algunos estudiantes, ingenieros mecánicos, para hacer una maquinita que podemos usar para ver. Entonces usamos ese etiquete de RFID, que es de radiofrecuencia, y es una tecnología muy pasiva, no duele a la abeja, no se da daño a la abeja. Y entonces usamos toda esa parte. Y el primer año no fuimos a usarlo de electricidad, pero qué suerte que la electricidad, como recién pasó a mí también, se apagó 4 veces. Entonces yo no tenía ningún pedazo de dato bueno este año. Entonces, el próximo año hicimos un poco cambios y ya usamos paneles solares para usarlo también en lugares donde no hay electricidad. Entonces, aquí estoy poniendo abejas en cada núcleo y cargando con abejas, con un poco de jarabe y trabajando con los ingenieros para entender más. Y los ingenieros estudiantes ganaron un premio por su diseño. Y ese fue con un poco de más dinero de la Asociación de Apicultores de California.
eso es cuando yo podía hacerlo con paneles solares y fue un poco más mejor. Y fue un proceso de pegar cada etiquete porque hay que criar las reinas, hay que asegurar que yo puedo manejarlos bien. Y aquí estoy en la oficina con abejas. No hay tanta gente que tiene abejas en su oficina, pero algunas veces yo les llevo ahí adentro. Y también había problemas con pájaros comiendo a mis abejas, porque ese fue en una orquídea donde hay cerezas, ahí al lado de la universidad. Entonces yo necesitaba moverlos a otro lugar. También había una mantida que estaba comiendo mis abejas, pero lo puedes ver la maquinita aquí al lado y las paneles solares. Y recién, como yo les contaron, yo estaba ahí en España y estoy esperando hasta cuando yo puedo regresarme a seguir con esa investigación para ver cómo son las abejas ibéricas y su comportamiento de fecundarse ahí con ese mismo um, maquinitas para ver y ver si hay una comparación de las abejas de Estados Unidos y también en un país donde las abejas son endémicas. Y yo quería hacer muchas gracias a COAG, Andalucía y de España, también a Fulbright y de National Geographic Society. Aquí son algunos de mis compañeros, Antonio Vázquez, Ángel Díaz y Fernando Molero de COAG. Y también a mi laboratorio en Washington State University, todos nosotros trabajando juntos para aprender más sobre las abejas. Y te dejo con un mensaje, espero con inspiración, que son semillas y cada semilla puede guardar y compartir. Y si quiere aprender un poco más sobre alguna de mis aventuras en apicultura, hay algunos links y voy a compartir esa pantalla con ustedes. Y muchísimas gracias. Aquí está mi email. Si hay gente que quieren hablar un poco más conmigo, a mí me gusta colaborar con gente y también aprender más en otros lugares. Bueno, pues pienso que eso es y lo sé que no hay mucho tiempo, pero aquí estoy. Muchísimas gracias a ustedes y para invitarme a participar. Yo recuerdo que año pasado yo estaba ya pensando a viajar al norte a verles de Andalucía a Galicia y empezó la pandemia. Entonces, muchísimas gracias por incluirme este año. Nada, que va, nosotros encantados de que estés aquí con nosotros. Y nada, te paso ya las preguntas que hay en el chat. La primera, más bien, bueno, es una reflexión, no una pregunta. Dice Leopoldo Guevara, los monocultivos y además transgénicos afectan no solo a las abejas melíferas, sino también a la calidad y propiedades de la miel. La falta de flora nativa está crítica en crecimiento. Hay deforestación. Bueno. Exacto. Yo estoy de acuerdo con eso, que cada cosa está muy en relación y algunas veces no vimos eso inmediatamente. Pero, por ejemplo, con mi vida personal de mis antepasados y un miembro de un tribu aquí, para nosotros nuestra vida mundial, nuestra filosofía del mundo es más integral, más conectado. Entonces, eso es como misión de mi vida personal con mi carrera para amplificar ese mensaje. Perfecto, muchas gracias, Melanie. Otra pregunta que tenemos en el chat es si sigue habiendo colapso de abejas como en años anteriores ahí en USA, el Colony Collapse Disorder. Sí, había ese pasó muy duro, muy profundo en 2006 por ahí. Y yo empecé yo empezó mi finquita
en 2005 yo estaba pensando, yo le dije a mi pareja que, bueno, tuvimos un año, ya estamos. Ya. Pero estamos siguiendo. Y entonces hay algunos lugares donde, donde ese todavía sí pasa mucho y otros lugares no. Y hay mucha gente que están colaborando mucho ahora de un network que es de apicultores, que es de el gobierno, que es de agricultores y también de organizaciones que ya están y comunidades que están trabajando juntos para mejorar toda esa cosa. Perfecto. Y ya la última pregunta, Melanie. En apicultura orgánica, ¿qué tratamientos estáis utilizando ahí? Dígame otra vez, lo siento. Perdón, en apicultura orgánica, ¿qué tratamientos estáis utilizando ahí? Tratamientos ecológicos. Claro, sí. Y para mí yo soy como en una línea que no es blanco, no es negra, es como gris. Y para mí, a mí me gusta pensar en los tratamientos más como un, un terapia en vez de un tratamiento, ¿no? Pero es casi igual. Para nosotros aquí usamos óleos esenciales orgánicos, también oxálico ya está legal para usar aquí en Estados Unidos. También hay algunos que usan formic acid, ácido fórmica, Sí, ácido y fórmico. también timol, también. Y de hops, no sé cómo se dice hops en español, pero que se usan para hacer cerveza y todo eso, pero beta algo. Pero hay algunos que usan terapias que son más suaves, que no son tan tóxicos, porque igual, cada cosa que vamos a poner en la colmena, vamos a sacar cuando estamos cosechando miel o cera o cualquier cosa. Y se afecta la longevidad de las abejas. Y para mí eso es muy importante porque yo quiero que mis reinas pueden endurar por años, no de 6 meses, como es muy común en algunas partes de Estados Unidos donde hay agricultura industrial. Entonces hay un movimiento que está creciendo poco a poco, pero es muy, me agradece mucho porque está creciendo y hay más productores que están tratando de cambiar su manejo para incluir cosas más orgánicas. Perfecto, pues muchas gracias, Melanie, por compartir esta tarde de sábado con nosotras y por transmitirnos tus vivencias en apicultura. Pues nada, simplemente eso, darte las gracias y esperemos que algún momento podamos trabajar juntas. Seguro, pues me encantaría y muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias.